¿Va? Padre, gracias te damos por este tiempo en que ahora vamos a entrar a tu palabra, Señor. Es nuestro manjar. Dice el Salmo 119, es más dulce que la miel, Señor. Es como dice también en Apocalipsis, es como un librito que comes y es dulce, y tal vez ya que es dulce adentro de repente se amarga, pero así es tu palabra, Señor. Es dulce para alegrar nuestra alma, pero también es como martillo para romper la piedra que está en nuestro corazón, pero también es como agua que lava, o como río, Señor, que viene y se lleva a todo lo viejo, Señor, como fuego que consume, como bálsamo, medicina a nuestra mente, a nuestros huesos. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a inquirir, a meditar, a darle vueltas, a ser vulnerables a lo que dice tu palabra, y que con esto, Señor, podamos hoy conocerte más como eres tú y más lo que esperas de nosotros. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Quisiera que continuáramos en el capítulo 13, por favor, acompáñame. La semana pasada terminamos el capítulo 12. Y hoy vamos a continuar con nuestra forma de responder a la salvación con que Dios nos ha salvado, esa gran salvación. Recordando un poquito, la carta de los Romanos es una carta. Si tú la quieres leer como una serie de Netflix, en el capítulo 10, no vas a entender nada, o medio lo vas a entender. Entonces, recapitulando un poquito en general, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo nos narra lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Ahí vimos nuestro gran problema que tenemos como humanidad. ¿Se acuerdan cuál es el gran problema de los humanos? Examen. Es el pecado, no es la economía, no es el relajo que tal vez puedas tener en casa o en tu trabajo, los conflictos. No. El problema que tenemos más grande como humanidad es el pecado. Y Dios, en esos capítulos, en su gran acto de salvación, vino e hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. También en ese intervalo del capítulo 1 al 11 vimos nuestra nueva condición al aceptar el veredicto de que estamos tronados, pero también aceptamos su veredicto de justicia por la fe. Y entonces cambia nuestra vida a una nueva condición, indistintamente de lo que puedas sentir emocionalmente hablando. Hay una nueva condición, has nacido de nuevo y somos nuevas personas en Cristo. Y también vimos cómo Dios va a tratar esta misma salvación con el pueblo de Israel, porque también pues, son parte del problema de la humanidad, ¿no? Y del capítulo 12 hasta el capítulo 16, que es el último de esta carta, empezamos a ver lo que es nuestra respuesta al Señor, a su gran salvación. Y el capítulo 12, ¿se acuerdan? Comenzaba con: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué significa cuando alguien empieza con un así que? Pues es como una serie que ya viene empezada, pues, ¿sí? Entonces, es una respuesta a las misericordias de todos los capítulos anteriores. Y esto lo comenzamos a estudiar hace 3 domingos, ¿no? Es nuestra respuesta a sus misericordias. No es, ¿se acuerdan? No son deberes cristianos. Es que eres cristiano, es que no, ya no puedes esto, ya esto sí, esto no. Ya no es un checklist que tú tienes que ir palomeando para saber si eres un buen cristiano o no. No, es una reacción natural. Has sido amado, has sido abrazado, has sido cambiado, y tú y yo respondemos, ¿no? Y posteriormente esa respuesta de adoración al Señor, de decidir entregarte, pero ya porque tú lo decides, no porque alguien te obliga. Posteriormente se exterioriza con los que están alrededor. ¿Se acuerdan? Y comenzamos viendo cómo nos vamos a tratar
entre hermanos en Cristo, no nomás aquí, sino donde sea que tú vayas. ¿Cómo nos vamos a tratar con nuestros iguales en el mundo? O sea, con la gente que está en tu trabajo, en la calle, cuando vas al béisbol y te los encuentras ahí fumando y que tú no fumas, pero terminas fumando como 5 marcas revueltas de cigarro. ¿Y cómo vas a tratar a tus enemigos? Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver en el capítulo 13 3 respuestas más a esa gran salvación, a esas misericordias. El capítulo 13 lo vamos a dividir en 3 partes. La respuesta, otra respuesta pues, es cómo respondemos hacia nuestro gobierno, hacia nuestras autoridades, como creyentes. ¿Cómo respondemos? Eso está del versículo 1 al versículo 7. En segundo lugar es nuestra respuesta a quienes les debemos. A Coppel, sí, a Coppel. Es solo un ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con las deudas? Eso está del 8 al 10. Y por último, fíjate esto, nuestra respuesta ante la inminente segunda venida de Jesucristo o tu muerte como ser humano. Porque un día, te tengo una noticia, tu corazón va a dejar de latir, tarde o temprano. Si es que Jesús no viene antes. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo manejamos nuestra vida en ese contexto? Entonces, acompáñame por favor ahí en el versículo 1. Pero vamos a leer del versículo 1, al versículo 7. Léelo conmigo para ver nuestra respuesta a nuestras autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador, avenger, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Chan, chan, chan. Quiero clarificar algo antes de comenzar. Lo primero que quiero dejar en claro es que no está hablando de cualquier autoridad en nuestra vida. Está hablando Pablo de una autoridad legal y de gobierno. ¿Ok? Mucho se ha abusado de los versos 1 y 2 diciendo, sométete porque todas las autoridades, yo que soy tu autoridad, he sido puesto por parte de Dios, y las que hay, y si, han sido establecidas por Dios, y si tú te opones a lo que Dios ha establecido. Y eso se lo he escuchado a pastores, a líderes de iglesia, de ministerios, se lo he escuchado a organizaciones de otra índole, y que piden que te ajustes y te acotes y tengas una obediencia ciega a lo que te están pidiendo. Y mucho se ha abusado de eso. Pero veamos qué dice el texto en el contexto correcto. Verso 1 dice, a las autoridades superiores. Eso quiere decir a alguien que tiene autoridad sobre ti, pero que la autoridad que tiene es una autoridad legítima, legal.
En el verso 3, ahí está casi la comprobación de que no está hablando Pablo de una autoridad ahí, de un líder X. Dice, verso 3, los magistrados. Y comienza diciendo, porque eso conecta con la idea anterior. O sea, lo que te vengo diciendo antes es porque los magistrados. Y los magistrados es una palabra griega que usó Pablo para relacionarlo con personas que ejercen autoridad pública, legal y política. De hecho, cuando los escritores de los evangelios dicen, ¿se acuerdan que a veces en los evangelios dice, y vinieron los principales de Jerusalén, y vinieron los gobernantes? Es la misma palabra que se está usando aquí. Personas que están establecidas, que tienen un cargo de influencia social, pública, política, de servicio público, y que tienen la autoridad. En el verso 5 es una de las más intensas. Dice, no, dice, no, me equivoqué, no es el versículo 5, déjenme decirles bien. El verso 4, perdón. Dice, no en vano llevan la espada. ¿De qué está hablando Pablo en el tiempo de Pablo? De soldados romanos que traían una espada de doble filo ahí envainada, pues. Habla de la milicia que ejecutaba cualquier orden social. Entonces, es lo primero que hay que entender. No está hablando de cualquier tipo de autoridad como tu jefe en tu trabajo, entrenador, líder de grupo, pastor, influencer o lo que se te ocurra. Está hablando de estructuras que tienen jurisdicción legítima sobre el orden social. Es decir, el gobierno civil. Punto. La segunda cosa que quiero clarificar antes de entrar en materia es que esto que vamos a ver no son ideas mías, no es un pensamiento bonito, es lo que Dios espera como respuesta tuya y mía a sus misericordias. ¿Ok? Ahora sí, en el verso 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay. Quiero enfatizar esto. Por Dios han sido establecidas. Hace unos años atrás me tocó, aún recuerdo, la noche de unas elecciones aquí en México, de unos presidentes atrás, y cuando me escribe un amigo y me dice, oye, ¿cómo ves que ganó este tipo esta noche? Y ya tenía un poco de idea de este pasaje, y yo le dije, bueno, pues no sé por quién votaste, por como te veo, le dije, me imagino que no votaste por él. Y entonces le dije, pues lo que hay que entender es que han sido puestos por Dios. Y me miró así como, ¿te pasas? Me dijo, o sea, este hombre llegó con trampas, compró votos, esto, el otro, aquello, y ahí se acabó la conversación. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Dios establece a los gobernantes o tú los eliges? Tú votas por ellos, pero Dios es el que establece a los gobernantes. La respuesta es sí, Dios pone a los gobernantes. Hay 3 instituciones en la Biblia establecidas por Dios. La primera de ellas, Génesis 2, 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25. Esa es la primera institución que Dios establece, que se llama la familia. ¿Alguna persona tiene problemas en entender que Dios instituyó la familia? No. ¿Dónde está instituida la familia en ese versículo? Aquí dice, para empezar, este no es Adán hablando, ¿ok? Dice, es una aclaración, porque Adán no tenía papá y mamá, no sabe lo que es padre y madre. Esta es una aclaración que Dios está haciendo en Génesis, y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Y qué es esto que hay aquí? Lo que Dios instituyó como familia es un hombre y una mujer juntos.
¿Y los hijos? No juegan en la ecuación de la familia. ¿Cómo que no juegan en la ecuación de la familia? Ahí hay un punto. El hombre y la mujer serán una sola carne, punto. ¿Y los hijos entonces? Los hijos son herencia de Jehová. Claro, están bajo tu tutela, bajo tu responsabilidad, pero tu familia es tu cónyuge. Y eso lo estableció el Señor. A veces, de repente, priorizamos otras cosas, tenemos todo volteado y por eso empiezan los problemas en casa. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. Segunda cosa que Dios estableció como institución, Efesios 3, versículo 10 en adelante. La segunda institución que Dios estableció en la humanidad es la iglesia. ¿Hay algún problema para alguno de nosotros entender que Dios instituyó la iglesia? Creo que no, ¿verdad? Efesios 3. La iglesia, amigo, no fue una idea que Dios se la sacó de la manga para ver, no fue el zafo por el pecado del hombre, de bueno, voy a tener que hacer la iglesia para ver si así se arregla. No, 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 es la idea de Dios desde el principio. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es algo que Dios diseñó desde el principio. ¿Ok? La familia, la iglesia. 3. Tercera institución que Dios estableció, el gobierno civil. ¿Algún problema con que entender con que Dios estableció un gobierno civil? Como que se nos atora la carreta, ¿no? Los engranes ahí. No, espérate, Gustavo. Mira, ¿por qué nos cuesta tanto? Desde Génesis hay evidencias de que Dios estableció un régimen de orden social para los seres humanos y eso es a través de las autoridades. Romanos 13, 1 y 2, que son los que leímos hace rato, es una evidencia de que Dios las estableció. Pues sí, pero a lo mejor Pablo cenó pizza de ahí en Roma, o no sé, le dieron paella de premio y por eso escribió el capítulo 13. No, mira, Proverbios también habla de lo mismo. Proverbios 8, versículo 15. En Proverbios hay una mujer ejemplificada que es la sabiduría, pero eso es como una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo habla la sabiduría. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pregunta, ¿Dios establece los gobernantes? La respuesta es sí. Oye, pero hay gobiernos bien nefastos. ¿Dios puso esos gobiernos? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos vienen ese tipo de preguntas? Con otra pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y Romanos 13, 1 al final dice, las que hay, por Dios han sido establecidas. Eso significa para ti y para mí que cada autoridad, indistintamente de nuestro parecer, opinión, gustos y votos, han sido puestos por Dios. Oye, ¿y qué onda con los estilos de gobierno? O sea, pues aquí estamos muy a gusto entre demócratas y republicanos, ahí la llevamos, pero ¿qué onda con los comunistas, con los gobiernos monarcas, también los ha establecido el Señor? Les ha ido como en feria a los comunistas. ¿Ha sido establecido? La respuesta es sí. Ha sido establecido por Dios. Dios ha permitido en cada etapa, cada rincón, cada era de nuestro mundo, el gobierno necesario para Él cumplir sus propósitos. Y eso es bien fuerte, amigo.
¿Cómo puede Dios permitir semejantes gobiernos? ¿Cómo? Gustavo, por favor, pensemos en Hitler. Pensemos en Napoleón, ¿cuánta gente mataron? Pensemos en el César. Ahí quería llegar. El César. ¿Qué piensa Jesús de esto? Acompáñame, por favor, a Juan 19. Verás qué interesante. Juan 19, desde el versículo 6 en adelante. Está Jesús a punto de ser arrestado. Perdón, está a punto de ser crucificado. Dice Juan 19:6, dice, cuando lo vieron los principales sacerdotes, ya latigado con la carne viva, escurriendo en sangre a Jesucristo, y los guardias del templo, dice, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilatos. Yo no encuentro nada, yo no lo encuentro culpable. Y entonces, ¿por qué no lo exoneras, Pilato? Verso 7. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Pobre Pilato. Verso 9, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte o soltarte? Entonces Jesús, mira la respuesta de nuestro maestro de maestros. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado, ¿desde dónde? Desde lo alto, desde arriba. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y quiero decirte algo, agarra los libros de historia. Pilato no fue un gobernante ni amado ni respetado. Fue visto como un funcionario duro, corrupto, impopular en el pueblo judío, en la ocupación de Roma. Y para empezar, Roma había invadido y estaba ocupando el territorio de Jerusalén, de Israel. O sea, no estamos viviendo tú y yo hoy en día nada que tenga un precedente parecido a este, jamás. No nos está tocando hoy en día. Y este gobernante todavía terminó de manera vergonzosa su carrera ahí. O sea, y Roma ocupando Israel fue cruel. Con impuestos que el ISR y el IVA juntos se reirían del caso. Mucha opresión. Y Jesús dice, fue dada de lo alto. Entonces, Dios ha establecido y continuará estableciendo el sistema de gobierno público que en sus propósitos defina necesario para dos cosas: para trabajar, castigar o purgar el pecado de una nación, o para bendecir a una nación. Y eso está tremendo, porque Dios lo establece. A veces para trabajar el pecado en una nación y a veces para bendición. ¿Cómo dices esto? O sea, ¿dónde dice la Biblia eso que estás diciendo? Amigo, lo vemos a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis, en todo el consejo. Te voy a poner 3 ejemplos. 1, el imperio egipcio fue usado por Dios para sostener a la descendencia de Abraham en una hambruna global, y utilizó a José. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Sí? Y se sostuvo, Dios usó a esa nación para sostener y engrandeció a Egipto de tal manera que pudo sobrevivir la descendencia de Abraham y Dios cumplir sus promesas.
Pero al mismo tiempo, esa nación es la que Dios utilizó para rebelarse de nuevo cuando quedaron esclavizados en Egipto, porque habían olvidado el gran poder del Dios Altísimo. Segundo ejemplo, en el tiempo de Daniel, cuando están esclavos en Babilonia, Daniel tiene una visión de un muñeco que está construido de varios materiales, de bronce, de barro y así varios materiales. Y cada uno de esos materiales o de esas partes de ese mono, esa como estatua, representan reinos, el reino medo-persa, Grecia, Roma, que en ese tiempo Roma ni figuraba. Pero Daniel, Dios le permitió ver eso en visión. Y esos reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, cada uno de ellos jugaron un papel bien importante para la preparación del camino al Mesías. Te voy a poner un ejemplo nada más histórico. El hecho de que Roma haya invadido Israel permitió que se hicieran carreteras empedradas como las que se usan en Europa. Ahí va el carro. Razón por la cual se disparó el comercio y iba y venía el oro y la plata y los recursos y la madera y las especies y lo que tú quieras, pero al mismo tiempo permitió difundir el evangelio súper rápido. Antes no se podía, tenías que agarrar el burro y tardar 15 días en llegar a la otra ciudad. Y ahora agarrabas una carreta y llegabas en un día. Las cartas de Pablo fueron y vinieron, pero de volada. Y no hubiera sido posible sin la invasión de Roma a Israel. Tremendo. Ahora, otro ejemplo, y aquí me quiero detener un poquito. Babilonia, con uno de los reyes malévolos más icónicos y malvados en la historia de la escritura, que es el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Y mira cómo habla en Jeremías 27:6, cómo se expresa Dios de Nabucodonosor, este vato tan así. Mira cómo dice Jeremías 27:6, dice, ahora entregaré a estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, paréntesis, Israel iba a quedar esclavo, iba a ser deportado a Babilonia, porque Dios les advirtió, dejen la idolatría, no la quisieron dejar, Dios dijo, bueno, voy a trabajar el pecado con ustedes, esclavos a Babilonia. ¿Ok? Y entonces dice Dios, y ahora he puesto todas estas tierras en mano del rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Entonces, déjame darte una idea enfática. Dios está tan cerca de nuestro gobierno y del que sea, más de lo que quizá podamos imaginar. Mira cómo Dios trata ahora directamente con Nabucodonosor. Le da una visión y en Daniel, tiene un sueño, una visión, y Dios le revela cosas sobre él, sobre Nabucodonosor, durante su tiempo de gestión. Y mira cómo dice en Daniel 4, versículo 16, esta visión. Dice Daniel 4:16, que lo moje el rocío del cielo, está hablando de Nabucodonosor, y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje, o sea, medio se iba a volver loco Nabucodonosor, en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos. ¿Para qué? Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Creo que está claro, ¿no? Que Dios es el que instituye los gobiernos. Y se los da a quien Él quiere. Y eso de más humildes era como para pegarle así en la llaga a Nabucodonosor, porque este cuate se creía la pepita de oro, la última Coca-Cola del desierto y cualquier otro adjetivo que quieras pensar.
Entonces, amigos, es Él, es nuestro Señor el que establece a las autoridades. A nuestra presidenta. Sí. ¿Y cuál es la postura esperada tuya y mía ante esta gran verdad? Cuate, amigo, es de rodillas, orando. Estamos llamados a colaborar, no a estorbar a nuestro gobierno. Un buen ejemplo lo tenemos precisamente de Daniel. Daniel fue un chico que fue deportado en ese viaje a Babilonia y quedó como uno de los principales encargados o capataces ahí en un cierto puesto en medio de un gobierno hipercorrupto, sanguinario, Babilonia. Y es elegido por Dios para interpretar, para interpretar la sentencia de Dios para Nabucodonosor, el sueño este que estaba teniendo. Y mira lo que hace Daniel con Nabucodonosor. Lo ayuda, no le estorba, no le dice, hoy te vas a ir al infierno, infiel y cosas por el estilo. Mira lo que dice en el 4, 27 y 28. Daniel 4, 27 y 28 dice, por tanto, le dice Daniel, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación a tu tranquilidad. ¿Crees que le hizo caso a Nabucodonosor a Daniel? No le hizo caso. Y en el verso 28 dice que todo esto le vino al rey Nabucodonosor. Y tú puedes leer más adelante que andaba desnudo, corriendo entre el monte, con las uñas largas, hasta que Dios le habló y reconoce al Altísimo. Es bien impresionante su conversión. De hecho, es muy probable que cuando vayamos al cielo, veamos a Nabucodonosor ahí, salvo por fe. Entonces, tú y yo estamos llamados a colaborar, a orar, a bendecir, a clamar por sabiduría para nuestro gobierno, y al mismo tiempo estamos llamados, como le hizo Daniel, a no contaminarnos con la comida del rey. Porque Daniel dijo, aquí estoy, ayudo, pero no me contamino con tu comida. Otro ejemplo que podemos tener es nuestro buen Pablo en la carta de los Romanos. A ver, este Romanos 13 de todas las autoridades están puestas por Dios. Pablo lo escribió durante el Imperio Romano, que no era un tiempo lindo. No era como dice Donald Trump, Great America, Make America Great Again. O sea, no estaba a gusto Pablo como tú y yo. Muchas veces estuvo preso, pero aún así él veía en Roma una autoridad legítima. Pensemos nada más esto. A Pablo le tocó Nerón, el emperador que persiguió, uno de los emperadores más caóticos y problemáticos del Imperio Romano, que no tiene punto de comparación con ninguna crisis política que nos haya tocado a ti y a mí. Incluso creo que ni a nuestros padres. Ahora piensa esto a Pablo puesto así, viendo cómo viene la guillotina de Nerón a caer encima de su cuello, en cámara lenta, así, slow motion, viene cayendo la guillotina. ¿Qué crees que pensó Pablo? ¿Para qué escribir Romanos 13? ¿Tú crees? ¿Sabes qué pensaba en su cabeza? ¿Qué creo yo que pensaba? Lo que dice en 2 de Timoteo 4, 7. Amigos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo está ahí viendo la guillotina en slow motion, diciendo, amigos, papá ya me quiere en casa. Se acabó mi corrido aquí, chicos. Ya me voy.
Y Dios está usando ese gobierno para llevarme ya a casa. Y rápidamente quisiera que viéramos algunas cosas que Dios espera de nosotros para con nuestro gobierno. Número 1 está en el versículo 1 de Romanos 13. Verso 1 dice, sométase a todo. Bueno, hay un punto importante. Nunca una autoridad establecida por Dios va a estar encima de la autoridad de Dios. Cuando algunas personas en las Escrituras fueron llamados a desobedecer a Dios, todos ellos desobedecieron a la autoridad inmediata para sujetarse a Dios. ¿Fue claro? Te voy a poner ejemplos, mencionarte ejemplos. Las parteras en Éxodo. ¿Se acuerdan que estaban matando a los primogénitos? Y el gobierno le dijo a las parteras, cuando nazcan en un parto y ven que es varón, lo echan a los cocodrilos. Y las parteras dicen que tuvieron temor de Dios. Y Dios preservó la vida de esas mujeres. Dios las bendijo. Desobedecieron al faraón. ¿Ok? Otro, Nabucodonosor. Les dice, Sadrach, Mesach y Abednego, adoren a esta estatua, cuando suenen las trompetas y los tambores, todos se van a arrodillar delante de esta estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, no es necesario que discutamos de esto, no vamos a adorar. Entonces los voy a echar al horno de fuego calentado 7 veces. Échanos, no nos importa. Pero te vas a morir, no importa, Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, de todas maneras, no lo vamos a hacer. Y se enfurece Nabucodonosor y los echan al horno de fuego. Y Dios, el ángel de Jehová, que es una representación de Jesucristo, los rescata. Otro, los discípulos en el libro de los Hechos están siendo perseguidos y les prohíben predicar y hablar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y crees que los discípulos se detuvieron? No se detuvieron. Y cuando los confrontan, oye, pero si ya te habíamos dicho. Y los discípulos les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, tu llamado y mi llamado a someternos a nuestro gobierno es que tú y yo seamos lo suficientemente cristianos para apoyar, ayudar y bendecir a nuestro gobierno hasta el punto en el que tu gobierno te impida ser un buen cristiano. ¿Sí? Cuando tu gobierno te diga, no te congregues, apoya esta iniciativa que tú sabes que va en contra de las Escrituras, lo siento, no lo voy a apoyar. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo sigo a mi Señor y amo a mi Señor, amo a mi Padre y eso a Él no le agrada y no lo voy a hacer. Aunque me bailes el zapateado aquí, no lo voy a hacer. Entonces, sujeción con este contexto. 2, en el versículo 2 de Romanos 13, ¿qué más espera de nosotros el Señor? Dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. No te opongas a sus leyes. Es lo que el Señor espera. Porque quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Y déjame decirlo de esta manera, una manera en cómo puedes aplicar esto. Si tú eres testigo, ojo con lo que voy a decir, es delicado. Si tú eres testigo o estás en medio de una situación de riesgo, estamos llamados a apelar la ley. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, ¿cómo vamos a tratar a nuestros enemigos? Y Jesús dijo, si te ponen una mejilla, tú pon la otra. Sí, pero ¿hasta qué punto? Eso lo explicamos la vez pasada. Pero si estás en una posición de un tema de abuso, Dios ha establecido leyes para castigar a esos abusadores o abusadoras.
denuncia, levántate, ve a las oficinas, pide ayuda. No te quedes de brazos cruzados poniendo la otra mejilla. Para eso está establecido. Verso 3 de Romanos 13 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Lo que Dios espera de nosotros es que comprendamos que Él puso a las autoridades con un propósito de castigar al malo e influirle temor. Es decir, mantenerlo en cintura, mantener a raya a los malos. Es decir, Dios está utilizando a los gobiernos que hay en este mundo, amigo, para establecer un control sobre los deseos y el pecado del hombre. Es como una barrera que contiene, porque si no, esto sería peor que antes del diluvio. Un degenere y un desastre por todos lados. Número 4. En el versículo 4 es que comprendamos que son servidores del Señor. ¿Es en serio? Sí, mira, verso 4, porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Oye, Gus, a ver, espérame. Yo no he recibido ni un solo bien de este gobierno. A mí me ha ido terrible. Déjame decirte algo. Lo primero que hay que hacer es distinguir cuál es el bien de Dios para tu vida. ¿Cuál es el bien de Dios para nosotros, para ti, para mí, a través del gobierno que te está tocando vivir? Porque mira, a Pablo lo mató Nerón. Jesús fue crucificado en la gestión de Pilato. Entonces, ¿cuál es el bien ahí? Lo que pasa es que hay un propósito mayor, amigo, que está por encima de tu agenda y de mi agenda. Y en Cristo, para ti y para mí, es igual hoy en día. Nuestra agenda y nuestra vista debe estar arriba. ¿Te fijas? O sea, es como que Dios quiere que lo miremos a Él, que miremos sus caminos, que miremos su propósito antes que esta vida va a pasar. A veces estamos demasiado aferrados a ella. Es que mi terreno, es que mi casa, es que mi carro, es que mi negocio, mi trabajo, mi gente, mis hijos, mi esposo, no sé, lo que tú quieras. Estamos demasiado aferrados aquí. Y Dios dice, hey, pon tu vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recordemos las bienaventuranzas de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos una vez una tabla? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tú ves los beneficios, las riquezas espirituales de las bienaventuranzas de Jesús, y no hay Cheyenne. ¿Sí? No hay casa de alta alcurnia. ¿Sí? Nos ha hecho demasiado daño en la iglesia ese subproducto de gloria de Dios en el sentido de prosperidad en la tierra. Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Noticias, campanada, no es la norma bíblica. Prosperidad para ti, para mí, en la tierra. Si has creído eso, necesitas ser lavado con la palabra, tu mente y tu corazón. Continúa el versículo de Romanos en el verso 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, Avenger, para castigar al que hace lo malo. Punto número 5, Dios quiere que comprendamos que el gobierno puede y va a castigar tu pecado. Hay una frase que me gusta mucho en el ministerio de la cárcel para decirles, es que sabes que tú y yo cojeamos de la misma pata, pecamos igual, lo que pasa es que a ti te cacharon y a mí todavía no me cachan. Pero hacemos prácticamente lo mismo.
Y el gobierno va a castigar tu pecado si es necesario. Y esto que dice aquí de la espada es una referencia a la pena capital. Ay, Dios mío, Gustavo, pero ¿cómo? ¿Sí? Dice, no en vano llevan la espada. Es el tiempo romano. Y la espada no la llevaban de adorno. De por sí estaba bien pesada. Ganas tenían los soldados de usarla. En el 2025, ¿qué sería para nosotros? No llevan la pistola de adorno. Dios está poniendo la norma de que si es necesario, el gobierno tiene licencia divina de quitarte la vida. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Quiere que el Señor, que estemos conscientes que en Cristo tú y yo tenemos una mejor razón para estar sujetos a ellos. Cuando dice por causa de la conciencia, apela a que nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades porque entendemos la visión de Dios para la autoridad. Ya no es por miedo, es porque amo a Cristo, porque estoy tratando de vivir para Él, respondiendo a sus misericordias. Y encuentro en Jesús mejores razones, más valiosas que el castigo, que la multa o que la cárcel. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Último, Dios quiere que entendamos que debemos pagar nuestras contribuciones al gobierno, o sea, los impuestos. ¿Qué? Sí. Dios estableció dentro de nuestro gobierno el servicio de la administración tributaria. Y tiene unas bolitas así, el logo. Una vez platiqué con un dueño de negocio y me decía, Gustavo, es que si yo me pusiera a pagar todos los impuestos en México, mi negocio truena. Y siempre me trajo revuelto eso. Y le pregunté a un amigo si era real eso. Y dentro de todo lo que me estuvo platicando, que me gustó mucho escuchar su opinión como asesor fiscal aquí en México. Básicamente lo podemos resumir a esto. Si un negocio truena por reportar sus impuestos es falta de sabiduría, falta de mayordomía y falta de confianza en el Señor. ¿Qué significa esto? No seamos simplones, cuidemos nuestras finanzas, entérate, me decía este amigo, el gobierno no nada más tiene exigencias fiscales, también tiene estímulos fiscales, programas para que pongas en orden tus cuentas. Busca sabiduría, busca al Señor y pon en orden tus cuentas. Es algo que el Señor espera de ti y de mí. En lo que corresponda, contribuye. Jesús dijo, dale al César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. Y concluye en el versículo 7, dice, no debas al gobierno, si te falta pagar tus impuestos, amigo, hazlo, pon en orden eso. ¿Sí? Y si te falta darles respeto y honra, dásela. El Señor está esperando eso. Y hablando de deudas, segunda manera de responder al Señor, y esto nos vamos a ir muy rapidito. Verso 8, no debas a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Nuestra respuesta a quienes les debemos como creyentes es, paga las deudas. Ahora, dice, no debas a nadie nada.
La Escritura no está diciendo algo como nunca te endeudes, como no vayas al banco, sacas un crédito hipotecario y vas pagando tu casa. No, la Biblia no te está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo habló de cuando pides o cuando te piden prestado. En Mateo 5 dice, dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces Jesús no está diciendo, no pidas prestado nunca. No. Cuando el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, en griego está en un tiempo de verbo griego que se le llama presente imperativo y se puede traducir de esta manera. De hecho, la NBI, la versión NBI de la Biblia y la NLT en inglés, lo que quiere decir es esto: no mantengas deudas abiertas. Mi abuelita decía, el que abona, pagar quiere. Así decía. No tengas deudas abiertas. No te sobreendeudes tampoco, de manera que tengas que tener deudas abiertas. Sé sabio, usa instrumentos legales que Él ha permitido y con sabiduría úsalos y con mayordomía sácales provecho. ¿Sí? Solo hay una deuda que es permitida para ti y para mí, pero es en un sentido figurado, el amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es mandamiento del Señor. Y Pablo hace referencia a dos de los mandamientos más grandes: amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿sí? Pero Jesús los resumió en dos y dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero mediante la gracia, según lo que vimos en Romanos 8, podemos resumirlo a un solo mandamiento. Y lo decíamos aquí en aquella ocasión, es ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si amas a Dios, no lo vas a deshonrar. Si amas a Dios, vas a vivir para Él. Si amas a Dios, vas a cortar las cosas que debes cortar y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu esposa, a tu marido, a tus padres, a tus hijos. Por eso Jesús dijo, toda la ley y los profetas se resumen en esto. Y nomás déjame aclarar algo. Hay una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia que es, ámate a ti mismo primero. Porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo y no puedes amar a Dios, porque dice, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ámate, date tu espacio personal, tómate tus tiempos para ti, solo para ti, consiéntete, porque si no, ¿cómo vas a amar a otros? Yo nomás quiero aclarar algo. No existe un mandamiento en la Biblia que diga, ámate a ti mismo. No existe, no hay. Cuando la Escritura dice como a ti mismo, está asumiendo que te amas. Oye, Gustavo, en un sentido lógico y natural, es que yo no me amo bien. No me digas. O sea, ¿acaso no te lavas los dientes? ¿No te lavas cuando vas al baño? ¿No limpias tus alimentos y hierves tus verduritas? Claro que sí. Cuando te peinas en el espejo, cuidas que no se te levante ni un gallito. Buscas una cama cómoda, ropa cómoda. Amigo, ya te amas a ti mismo. Todos nos amamos a nosotros mismos. Es un chip que ya traemos. El problema surge, de hecho, cuando tú te pones primero y cuando yo me pongo primero. Cuando nos amamos sin medida a nosotros mismos, de hecho, es el problema. Entonces el Señor no se refiere a eso. Además, Jesús dijo y cambió el parámetro de ese mandamiento cuando
en Juan 13:34 dijo: un mandamiento nuevo les doy. Redobles. Que se amen unos a otros, ya no como a ti mismo, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Subió la vara 1000%. Entonces, ¿dónde se ve reflejado el amor? Cuando yo busco a mi prójimo como Cristo me buscó a mí y me amó. Con esta conciencia, así que de manera que cuando alguien te saca el tapón, acuérdate cómo te amó Cristo y pídele fuerzas y sabiduría para amar al prójimo a su estilo. Verso 11, y esto dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne. Dios está esperando que nuestra tercera manera de contestar a su gran salvación es aderezar todo lo anterior que vimos, entendiendo una cosa importante. Hoy estás más cerquita de verte en persona con tu Señor que ayer. Cada día que pase estás más cerca, más cerca, más cerca. Ya sea porque Él va a venir y cada vez estamos más cerca de esa fecha, o tú y yo cada vez estamos más cerca de fallecer. Y esa es una realidad. Y dice, es hora de que te levantes del sueño, dice el verso 11. ¿Por qué? Porque de repente vivimos en un mundo de mucha fantasía y de aquí, ahora y el placer terrenal, lo que decíamos ahorita. Es como si nos pusieran un holograma aquí, estamos embebidos ahí, cuando en realidad tú y yo somos de otra realidad ya. Un día el Señor va a venir y cada vez estamos más cerca. Y entonces termina el capítulo diciendo: desecha, desvístete, dice, como ese desvestirte y vestirte de nuevo, esa ilustración de quitarte toda esa serie de cosas que traigas encima. ¿Por qué? Y vestirte ahora de Cristo, porque en ti hay otro software aquí que opera de una manera diferente. Y dice, vístete, y pone ejemplos claros. Ahora, déjame decirte, los ejemplos que pone son bien sutiles, porque sí es cierto, ya no matamos, espero, ya no andamos haciendo pecados caóticos, pero dice, son sutiles, ¿sabes por qué? Porque dice, deja glotonerías, deja las borracheras, lujurias, lascivias. Glotonerías, amigo, eres el templo del Señor. Eres el templo del Señor. Cuida tu cuerpo. Cuídalo. No le metas cualquier cosa, aunque sepa muy rico. Borracheras, de esas veces que tienes amigos que parece que no se pueden juntar si no hay una cerveza en el medio. ¿Quién te vendió la idea de que no puedes pasártela a gusto sin una cerveza en el centro? ¿Estoy diciendo que es pecado? No, no estoy diciendo que es pecado. Beber cerveza no es pecado. Pero una de mis hijas me preguntaba, ¿cómo te das cuenta que te estás emborrachando? Y yo le dije, no te puedes dar cuenta. Te das cuenta que estás borracho, que estuviste borracho al día siguiente cuando alguien te dijo que te emborrachaste. La línea que separa una botella de la borrachera está borrosa.
Y mi hermana me dijo algo muy padre. Hay más beneficios en evitarlo que en decir no es pecado y tomarlo. Borracheras, lujurias. No voy a abundar mucho en eso. Sentimientos, emociones descontroladas, no nada más sexuales, aguas con nuestros deseos intensos. Es que yo quiero eso, quiero ese carro, quiero ese carro, quiero ese carro, quiero ese carro. Aguas. Lascivias, cosas que haces desinhibidamente sin vergüenza. ¿Qué le hace? Que el mundo se entere. No, espérame. Ya hay otro ADN en ti. Y dice, no proveas. Y proveer es, no le metas billete, no le metas tiempo, no le metas esfuerzo. Si eres propenso a la glotonería, no vayas al Oxxo. Si eres propenso a la pornografía, cancela tus cuentas, saca la televisión de tu cuarto. Jesús dijo, sácate el ojo. No está siendo literal, está diciendo, toma decisiones contundentes. ¿Sí? Entonces, estas son tres maneras de responder a sus misericordias: orando, honrando, contribuyendo con nuestro gobierno, como Daniel, y cerrando tus deudas, amando a tu prójimo como Cristo nos ha amado, y no proveyendo para nuestra carne. Hay otro chip, hay otro ADN. Vamos a orar y vamos a tomar un tiempo para entregarnos al Señor, para ser coherentes y para estar a cuentas con Él. Padre, te damos muchísimas gracias por este domingo, Señor, por darnos el privilegio de escuchar estas palabras, Señor, de saber que estás esperando de nosotros, Señor, una respuesta favorable. En primer lugar, Señor, queremos orar por nuestro gobierno aquí en México.